said his brain was infected by devils. En este canal, he traído casos que demuestran cómo un ser humano puede sufrir de daños irreversibles en su cuerpo. Y aunque se ha hablado de casos que estuvieron fuera de su control, sabemos que la mayor parte de casos de cuerpos destruidos vienen de visitas al quirófano por cuestiones estéticas. Asimismo, hace poco traje un video que muestra resultados igual o peores, surgidos de negligencia médica. Uno pensaría que manteniéndose lejos de cirugías estéticas y cuidar su salud para abstenerse de visitar el hospital sería suficiente para evitar un destino como el de esas personas. Sin embargo, existe una tercera posibilidad, quizá la más terrible y lamentable de todas. Que por azares del destino, tu vida sea marcada por algún raro padecimiento, que no conforme con carecer de tratamiento efectivo y provocar un sufrimiento indescriptible, lleva a que tu cuerpo se convierta en una cárcel. Los raspones en el cuerpo se volvieron parte de la infancia para cualquiera que pasó jugando afuera durante horas. Aunque en su momento debió haber sido doloroso, ahora podemos recordar con nostalgia algunos de esos momentos. Sin embargo, existe un padecimiento que te transmite el dolor de caer y rasparte a diario, pero a un nivel mucho mayor. Se le conoce popularmente como el síndrome de la piel de mariposa, aunque su nombre científico viene siendo epidermosis ampollosa. Este es un padecimiento muy raro, siendo que solo una de cada 17.000 personas lo padecen. Sin embargo, la persona que tenga el infortunio de ser diagnosticada con esta enfermedad, está obligada a pasar rodeado de cuidados extremos y no tener una vida normal. Esta enfermedad hace que la piel sea extremadamente frágil, provocando heridas con los movimientos más simples. Estas heridas tienden a infectarse rápidamente, sumado a una comezón excesiva, lo convierte en uno de los padecimientos más angustiantes que existen. Quienes padecen epidermosis ampollosa tienen una esperanza de vida de 50 años, en la que tienen nula autonomía. En los casos más graves, las ampollas pueden aparecer dentro de órganos importantes, como el esófago y el revestimiento del estómago, haciendo que incluso comer se vuelva un castigo. Actualmente no existe cura para esta enfermedad. Las imágenes de quienes lo padecen son muy angustiantes, pues en su mayoría son niños. Imagínate que despiertas en lo que podría ser un día normal. Cuando intentas levantarte para iniciar tu rutina, te das cuenta que no puedes. De hecho, tus piernas no responden, ni siquiera tus brazos. Cuando intentas pedir ayuda, te das cuenta que no puedes hablar, ni gritar. Lo único que puedes hacer es mover tus ojos. Es de esa manera como se presenta el temido síndrome de enclaustramiento. Este padecimiento es extremadamente raro, afectando a solo el 1% de personas que sufren un accidente cardiovascular. En los casos más comunes, los pacientes que sufren de este síndrome pierden toda capacidad para moverse o hablar, pudiéndose comunicar únicamente mediante parpadeos. Asimismo, son incapaces de masticar o tragar por sí solos. Aunque existen otras variantes donde sí pueden realizar gestos o movimientos leves. La causa de esta enfermedad es cuando se daña una parte del encéfalo, conocida como puente anular. Tommy Nicholson, de Londres, tenía aproximadamente 51 años cuando tuvo un accidente cardiovascular que derivó en sufrir el síndrome del enclaustramiento, en el año 2005. Desde ese momento, su vida cambió drásticamente, viéndose postrado e incapaz de hacer la más mínima de las cosas. Antes de ello, era un hombre muy activo, que disfrutaba de viajar por el mundo y jugar rugby. La enfermedad lo dejó solo capaz de mover la cabeza y los ojos, pero perdió el habla. En su desespero, intentó abogar para que le aplicaran la eutanasia, pero esta le fue negada. En pantalla puedes ver el video de la reacción de Nicholson cuando le dijeron que su solicitud sería negada. Posterior a eso entró en depresión, y se negó a comer durante varios días. Contrajo neumonía y terminó falleciendo en agosto del 2012, a los 58 años. El 90% de pacientes de este síndrome fallecen 4 meses después de ser diagnosticados.
A día de hoy no existe cura ni tratamiento para esta enfermedad. Proteo era conocido en la mitología griega como un individuo capaz de cambiar de forma según lo requiriera. Nadie se imaginaba que Proteo serviría de inspiración para nombrar una de las enfermedades más raras y desastrosas alguna vez registradas, y que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta por qué ocurre. Se le conoce como síndrome de Proteus a una rarísima enfermedad que afecta a solo una persona por cada millón. Hasta la fecha solamente se han registrado oficialmente poco más de 200 casos. Esta consiste en el crecimiento anormal y desmedido de los huesos, acompañados de tumores, que hacen que quien los padezca sufra, además de dolores terribles, cambios totales en su anatomía, de ahí que el nombre de Proteo fuera elegido. El descubrimiento de esta enfermedad fue gracias a Joseph Merrick, un hombre de Inglaterra que nació en 1862. Merrick pasó a la historia bajo el apodo del hombre elefante, sobrenombre que se le puso por su extraña apariencia y el color grisáceo de los tumores que tenía en el cuerpo. Debido a su apariencia fue rechazado desde que era un bebé, sufriendo de burlas y exclusión. Sin embargo, quienes lo conocieron afirmaron que era una persona amable y educada. Joseph sufrió mucho durante su vida, mucho más tras el fallecimiento de su madre. Aunque intentó trabajar, sus deformaciones empeoraban por lo que era despedido. Debido a su condición, consiguió trabajo en un circo alrededor de 1884, donde la gente pagaba para verlo. El 11 de abril de 1890, Joseph Merrick fallecería mientras dormía. Se dice que fue porque su cabeza pesaba tanto que le dañó el cuello y terminó asfixiándose. Pudo conseguir un poco de paz en sus últimos días, y pese al sufrimiento que pasó por el rechazo de las personas y su enfermedad, jamás le guardó rencor a nadie. Quizá en algún momento de tu niñez, dijiste que no querías crecer. Las razones pudieron haber sido muchas, y es posible que al pasar de los años hayas superado ese pensamiento, o regrese a ti de vez en cuando. El síndrome de este puesto, ejemplifica a la perfección el no poder crecer. Al verlo, uno no puede más que pensar en lo impredecible que puede ser la vida. Brooke Megan Greenberg nació el 8 de enero de 1993 en Baltimore, Estados Unidos. Su nacimiento fue un mes antes de lo esperado, pues estaba teniendo un crecimiento anormal. Aparte de tener un peso muy bajo y nacer con una lesión de cadera corregida en cirugía, Brooke era una niña normal. Fue la tercera hija de sus padres. Sin embargo, los primeros años de vida de Brooke fueron caóticos. Sufrió múltiples padecimientos médicos de los que sobrevivió de milagro. Tuvo 7 úlceras estomacales, un accidente cardiovascular que no dejó secuelas, una masa extraña en su cerebro que la hizo dormir durante 2 semanas. Estaba dormida, no entró en coma. Los doctores asumieron que era un tumor, y cuando ella despertó, la masa había desaparecido sin dejar ningún rastro. Pero de lejos, lo más abrumador de todo fue que Brooke dejó de crecer desde los 4 meses de edad. Cuando cumplió 8 años, tenía el cuerpo y el peso de un bebé de 6 meses. Pese a ser llevada ante varios especialistas, ninguno sabía qué era lo que estaba sucediendo, incluso al analizar el ADN de sus padres, no encontraron ninguna anomalía. En 2009 se descubrió que el cuerpo de Brooke no envejecía como el de una persona normal. Su cuerpo no pasaba por ese proceso como un conjunto, sino que distintas partes de su cuerpo envejecían a su propio ritmo. Es por eso que pese a tener 16 años, no podía hablar y sus dientes eran de leche. Su edad mental era la de un bebé de 9 meses. El 24 de octubre del 2013, Brooke Greenberg falleció a la edad de 20 años, tras sufrir una enfermedad en los bronquios, enfermedad que solo afecta a niños pequeños. Falleció en el mismo hospital en el que nació. El síndrome que la acompañó durante toda su vida fue bautizado como síndrome del complejo neonético. Hasta la fecha se han registrado menos de 100 casos en todo el mundo. Debido a su rareza no existe un tratamiento para ello.
Toda nuestra vida pasamos tratando de proteger a nuestro cuerpo de cualquier amenaza externa, pero, ¿qué pasa cuando nuestro propio cuerpo nos ataca? Bajo esta premisa es que se tiene conocido a la infame enfermedad conocida como fibrodisplasia osificante progresiva. Una enfermedad extremadamente rara que ataca a 1 de cada 2 millones de personas en el mundo. Su rareza devuelve un alivio, pues los estragos que provoca en el cuerpo son simplemente aterradores. Esta enfermedad se origina por un gen defectuoso de uno u ambos padres. Esto provoca una mutación que hace que el cuerpo empiece a convertir todo el tejido blando en hueso, lo que causa deformidades y dolores terribles. Esta transición es progresiva, por lo que quienes la padecen se ven forzados a ver cómo poco a poco empiezan a perder movilidad en su cuerpo, hasta el punto de quedar completamente rígidos. El paciente más famoso de esta enfermedad se llamaba Harry Raymond Distack, un hombre estadounidense nacido en 1933. En 1937 fue atropellado por un vehículo, que le fracturó la pierna. Tras ser llevado al médico, este le puso un yeso en la fractura. Sin embargo, la lesión no mejoró, incluso después de que se le retirara el yeso, su pierna estaba inmóvil e hinchada. Se le hizo una radiografía que presentó que algunos músculos de su muslo se estaban volviendo huesos. Los médicos no supieron qué hacer con él. Al paso del tiempo su condición empeoró, su cuerpo se volvió tan rígido que quedó permanentemente encorvado, su mandíbula se fusionó completamente, lo que evitó que pudiera comer con normalidad, y se vio forzado a hablar con los dientes apretados. Aunque los médicos intentaron quitarle el exceso de calcificación de su cuerpo mediante cirugías, esto no hizo más que empeorar su condición. Llegó a un punto en el que su familia ya no pudo hacerse cargo de él, y fue llevado a esperar sus últimos días en una institución dedicada a atender a las personas incurables. Ahí desarrolló neumonía, la cual empeoró rápidamente, pues sus costillas se habían fusionado con otros tejidos que hicieron que sus pulmones apenas funcionaran. En su lecho de muerte pidió que se donara su cuerpo a la ciencia para encontrar una cura a su enfermedad. Murió en noviembre de 1973 a días de cumplir 40 años. A más de 50 años de su fallecimiento, aún no existe cura para esta enfermedad.